Bienvenidos a esta clase de física. El día de hoy nos ocupa un ejercicio sobre el campo eléctrico de una varilla. Una carga eléctrica Q positiva está distribuida uniformemente a lo largo de una línea con longitud de 2A, que se ubica sobre el eje Y, entre Y igual a menos A y Y igual a más A. Esta sería la representación de una varilla cargada de la figura que va a aparecer a continuación, la figura 1. Nos piden calcular el campo eléctrico en el punto P sobre el eje X a una distancia X del origen. Aquí tenemos nuestra figura que nos representa lo que allí aparece en el enunciado. Vamos a revisar inicialmente el planteamiento. ¿Y cuál es el planteamiento? Se necesita encontrar el campo eléctrico en el punto P en función de la coordenada X. El eje X es el bisector perpendicular de la línea cargada, por lo que podemos utilizar un argumento de simetría. Aquí tenemos ubicado el punto B en una coordenada X. Como dice aquí que el eje X es el bisector, es decir, divide la varilla cargada en dos partes iguales, y por eso vamos a utilizar el argumento de simetría. Vamos a revisar que se divide la línea de carga en segmentos infinitesimales, cada uno de los cuales actúa como carga puntual. Sea de Y o diferencial de Y la longitud de cualquier segmento localizado a la altura Y. Si la carga se distribuye de manera uniforme, la densidad lineal de carga, lambda, en cualquier punto de la línea es igual a Q, es decir, la carga total, entre 2A. Fíjense que aquí nos aparece diferencial de Q, y esto es porque vamos a tomar un punto, solamente un punto de la varilla, y como allí lo dice, está cargada positivamente uniformemente. Quiere decir que en cada uno de los puntos de la varilla, a lo largo de la varilla, está cargada con esa carga Q positiva. Por lo tanto, vamos a calcular solamente una parte, que sería el diferencial de Q sobre el diferencial de Y. Entonces tenemos que la carga de Q es un segmento de longitud de Y, como se lo estoy diciendo, es un segmento de Y, la distancia, y nos quedaría de la siguiente manera: dQ es igual a lambda de Y, que es el segmento, pero tenemos que, nos dicen que lambda acá va a ser igual a Q entre 2A por el diferencial de Y. Si revisamos la ecuación, nuestra ecuación para calcular el campo eléctrico, nos dice que el campo eléctrico es igual a K por Q entre la distancia al cuadrado, o R al cuadrado. En este momento estamos calculando en un punto determinado, por lo tanto tenemos que hallar el diferencial, y el diferencial del campo eléctrico, que va a ser igual a K por Q entre 2 veces A por R al cuadrado entre el diferencial de Y. ¿Por qué el 2 veces A? Porque estamos sustituyendo directamente esta ecuación en E. Ahora bien, vamos a calcular mediante el teorema de Pitágoras el valor para R, y tenemos que, como estamos en presencia de un triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces tenemos que R al cuadrado va a ser igual a X al cuadrado más A al cuadrado. En nuestro caso sería Y. Sería lo mismo decir que R es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado, porque aplicamos en esta expresión a ambos lados la raíz cuadrada, y la raíz cuadrada con el cuadrado de la R se nos cancela, quedándonos R igual a raíz cuadrada de esto. Y tenemos esta expresión que sería X al cuadrado más al cuadrado elevado a la 1/2, que es lo mismo que la anterior. Y la vamos a dejar allí
para nuestros futuros cálculos. Ahora vamos a proceder a sustituir este resultado que nos dio, es decir, el valor de r al cuadrado, que es el que está acá en nuestra ecuación. Fíjense, dice 2a por r al cuadrado. 2a, ¿quién es r al cuadrado? X al cuadrado más a al cuadrado. Recuerden que aquí, para nuestro caso es y. Ya más adelante lo vamos a revisar. Lo estamos haciendo de una manera muy general. Ahora vamos a representar en términos de sus componentes X y Y. Revisemos acá en el gráfico y inicialmente vemos que la carga, esta carga Q, en nuestro caso el diferencial de Q, actúa sobre P, generándonos un campo eléctrico que vamos a llamar el diferencial de E. Si trazamos líneas paralelas a cada uno de los lados, podemos observar que para el eje X se nos va a dar la componente del diferencial del campo eléctrico en X, y en el eje Y se nos va a dar la diferencial del eje del campo eléctrico en el eje Y, simplemente que es negativa porque apunta hacia abajo. En tal sentido tenemos que revisar nuestro triángulo. Este triángulo y este triángulo son iguales. Allí los señalamos, y si son iguales, son correspondientes. Por lo tanto, este ángulo que tenemos acá, que lo denotamos como θ, va a ser este mismo ángulo. Visto esto, entonces ya podemos revisar las ecuaciones de las componentes en X y en Y del campo eléctrico que nos ocupa. Entonces, revisando la componente de diferencial de campo eléctrico en X, está en el cateto opuesto con respecto a nuestro ángulo. Por lo tanto, vamos a usar la función coseno, que nos dice que el coseno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Para nuestro caso tenemos que el coseno de θ va a ser igual al diferencial del campo eléctrico en X entre el diferencial de X, que sería nuestra hipotenusa. Vamos a proceder a despejar y nos quedaría que el diferencial del campo eléctrico en X va a ser igual al diferencial de E del campo eléctrico por el coseno de A. Vamos a revisar la componente Y y tenemos que es igual al seno. ¿Por qué? Porque ahora nos dice que está ubicada en el cateto opuesto, ¿verdad? A esta diferencial de el campo eléctrico en Y es paralela con esta. Por lo tanto, cateto opuesto entre hipotenusa, que sería la diferencial del campo eléctrico en Y entre la diferencial del campo eléctrico. Como hicimos anteriormente, vamos a despejar el diferencial del campo eléctrico en Y y nos quedaría igual al diferencial del campo eléctrico por el seno del ángulo. Pero si revisamos en ejercicios anteriores, vemos como acá también se nos va este punto que está aquí, que es equidistante a este que está aquí, también nos genera sobre el punto P otro campo eléctrico y una componente en Y. Y si lo revisamos, esa va a apuntar hacia arriba, esta apunta hacia abajo, por lo tanto se anula, quedándonos para nuestro caso y mayor facilidad solo la componente en X. Vamos a correr un poco para que revisemos allí. Vamos allí. Entonces decíamos que el seno de θ de la diferencial de en Y entre el diferencial de E va a ser igual a la diferencial de en Y, la diferencial de en Y va a ser igual a la diferencial de E por el seno de θ, y ya como dijimos se anula. Entonces vamos a proceder ahora a revisar el coseno de θ. Observamos aquí y tenemos que el coseno de θ es el cateto adyacente entre la hipotenusa, sería X en R. Si revisamos acá, X al cuadrado, aquí al cuadrado,
es R, entonces a elevado a la 1 en medio, entonces lo sustituimos directamente. Vamos ahora esta ecuación de E a sustituirla para calcular el diferencial del campo eléctrico en X. Y esta precisamente que acabamos de calcular era el coseno que no necesitamos y lo vamos a sustituir ahí. Si sustituimos esas dos ecuaciones, nos va a quedar que la diferencial del campo eléctrico en X va a ser igual a, revisamos acá, K por Q dividido entre 2A, que multiplica a X cuadrado más Y al cuadrado por la diferencial de Y, por el coseno de θ, que ¿quién es el coseno de θ? Lo tenemos acá, que sería X entre X al cuadrado más Y al cuadrado, todo eso elevado a la 1 medio, que es lo que tenemos por acá, quedándonos al resolver esto que la diferencial del campo eléctrico en X es igual a K Q por X, nos quedaría Q por X entre 2A por X al cuadrado más Y al cuadrado elevado a las 3 medios, que no es otra cosa que un producto de exponentes de igual base, y todo esto multiplicado por el diferencial de Y. Ahora bien, como ya llegamos a este punto, es necesario integrar para conseguir el campo que estamos buscando. Al integrar nos quedaría la ecuación de la siguiente manera: integral de dx, es decir, de la diferencial del campo eléctrico en X, desde 0 hasta X, por supuesto, que va a ser igual a la integral desde menos A hasta más A, ¿de quién? De toda la ecuación que tenemos con anterioridad, que sería K, que multiplica a Q por X, entre 2A, que multiplica a X al cuadrado más Y al cuadrado elevado a las 3 medios, por el diferencial de Y. Si revisamos y nos trasladamos tanto al enunciado del ejercicio como a nuestro gráfico, o nuestra figura, vemos que K es inicialmente una constante. Q nos dicen que es constante, que se ubica uniformemente, es constante a lo largo de la varilla. X es constante y equidistante en cualquier punto. 2A también es constante porque es la longitud que nos dan entre dos puntos. Por lo tanto, como son constantes, las podemos sacar de la integral y nos quedaría que al integrar la diferencial de X, me quedaría X, y que es igual a K por Q por X entre 2A por la integral desde menos A hasta más A de el diferencial de Y entre X cuadrado más Y cuadrado elevado a las 3 medios. Ahora bien, en cursos anteriores hemos revisado el libro Matemáticas o Mathematical and Horror de fórmulas y tablas, of Formulas and Tables, me disculpan en inglés, y específicamente en la página 15 el ejercicio que está marcado como (17.9,15) nos dice que la integral de dx entre a al cuadrado más x al cuadrado elevado a las 3 medios va a ser igual a x por a entre a al cuadrado, que multiplica a la raíz cuadrada de a al cuadrado más x al cuadrado. Es decir, ya esto está estandarizado. En nuestro caso, pues lo vamos a utilizar para agilizar el ejercicio. Ustedes podrían practicar resolver esa integral. Claro, debemos tener en cuenta que ¿quién es dx? Dx para nosotros en nuestro ejercicio es de y a en nuestro caso es x. Si sustituimos en nuestra ecuación nos va a quedar que el campo eléctrico en X va a ser igual a K por Q por X entre 2A, que multiplica a X, para nuestro caso es Y, entre A cuadrado, que en nuestro caso es X al cuadrado, que multiplica a la raíz cuadrada de A cuadrado más X al cuadrado, que sería X al cuadrado más Y al cuadrado. Todo esto desde menos A hasta
más a. Ahora, ¿qué nos queda? Resolver la ecuación y tenemos que multiplicar a ambos lados, ¿verdad? Lo que nos resultó en el numerador a más a nos daría 2a y el denominador nos quedaría intacto, resultándonos que el campo eléctrico en X igual a K por Q por X entre 2a, que multiplica a 2a entre X al cuadrado, que multiplica la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Ahora nos aparece en el numerador 2a, en el denominador 2a se nos cancela, y en el numerador tenemos una X, en el denominador tenemos X al cuadrado, se nos cancela, quedándonos una sola X. Por lo tanto, nuestra ecuación nos quedaría que el campo eléctrico en X va a ser igual a K, que multiplica a Q, entre X, que multiplica a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Si revisamos su forma vectorial, entonces nos quedaría de esta manera. Tenemos que agregarle el vector posición. Y hasta aquí nuestro ejercicio.